tal? Buenos días. Iniciamos a esta hora Telenoticias Parlamento, un programa de los servicios informativos de Televisión Canaria en el que repasamos cada semana los aspectos más destacados de la política canaria, con especial atención, eso sí, al trabajo en la Cámara Autonómica. Una semana esta marcada por las medidas antidesahucios anunciadas por el presidente del Gobierno durante la celebración de un pleno que enseguida vamos a desgranar. También habrá tiempo para la entrevista. Hoy nos acompaña el diputado del Grupo Popular, Felipe Afonso El Jaber. Este es nuestro sumario. El Gobierno anuncia un decreto ley que pretende frenar los desahucios en las islas. Se elaborará un registro de viviendas sin ocupar y se expropiarán durante 3 años con el método del justiprecio. El objetivo es paliar el drama social que supone actualmente la pérdida de sus casas para muchas familias. Los diputados han conocido esta semana las previsiones económicas que baraja el Ejecutivo Regional para los próximos años dentro del marco de la crisis. El consejero de Economía aseguró que las islas saldrán de la recesión este año y que la economía crecerá a partir de 2014. En nuestra habitual sección del Rincón hoy nos mostrará su estancia favorita del Parlamento el periodista de Diario de Avisos Domingo Negrín. Los motivos de su elección y su visión de la vida parlamentaria los conoceremos con detalles en unos minutos. Bien, pues la semana, como decíamos, ha estado marcada por la celebración de ese pleno en la Cámara Regional y especialmente por ese anuncio hecho por el presidente canario de medidas para tratar de frenar el drama de los desahucios. La nueva normativa se va a tramitar de forma urgente para que las viviendas vacías que hay en estos momentos en Canarias puedan salir al mercado y ponerse en alquiler a precios razonables. El objetivo es modificar el actual plan de vivienda y ayudar a los que más lo necesitan. Fomentar el alquiler de las viviendas vacías en Canarias. En segundo lugar, impulsar medidas para evitar los desahucios. Se hará además un registro para contabilizar las viviendas que no tengan inquilinos. Además, ha anunciado que los desahucios se llevarán a cabo en una expropiación de 3 años con justiprecio, es decir, con una indemnización por la pérdida de bienes y derechos expropiados. Medidas fiscales, acuerdos con otras administraciones públicas para garantizar la conservación de las viviendas ocupadas a través de los correspondientes seguros, es decir, todas las garantías para que aquellos propietarios de viviendas vacías puedan colocarlas en régimen de alquiler con todas las garantías. Rivera habló también de una serie de medidas sancionadoras para empresarios y sociedades que no cumplan con estos nuevos requisitos y aseguró que estos no afectarán a las personas físicas. Todos los grupos parlamentarios, excepto el Popular, han apoyado esta medida impulsada por el presidente del Gobierno. Los diputados populares consideran que la iniciativa llega tarde. El PSOE, sin embargo, confía en que se le dé celeridad a la normativa y que se tengan en cuenta también las opiniones de las plataformas ciudadanas contra los desahucios. Entre tanto, los integrantes del grupo mixto valoran el hecho de que se fomente el alquiler. ¿Protestó usted alguna vez cuando el gobierno socialista de Zapatero no solo no protegía a las personas en riesgo de desahucio, sino que endurecía las leyes para garantizar el desahucio exprés? Mire, usted no. El Partido Popular, con su mayoría absoluta, pasando la pisonadora, deja de lado iniciativas populares que pretenden resolver uno de los problemas más graves que tienen los ciudadanos. Me parece bien que el Gobierno fomente el alquiler y el Gobierno establezca esta posibilidad de expropiación temporal. Y le voy a decir más, para que ustedes tengan los 2 minutos completos. La expropiación es un concepto plenamente constitucional. Bueno, pues a esa rapidez que reclamaba el PSOE se refirió la consejera de Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, Inés Rojas. Intervino en el Pleno para pedir unión, también consenso a los distintos grupos y acelerar de esta manera el trámite parlamentario. Esta ley va a llegar al Parlamento de la forma más rápida posible, porque si no, no tendría sentido, de la forma más rápida posible, para ver si somos capaces de conciliar el consenso de toda la Cámara, que sería el de toda la ciudadanía de Canarias, para lograr de verdad que esta ley luche contra las injusticias. También ha sido esta una semana en la que se ha hablado de la evolución de la economía y de sus repercusiones en muchos sectores. El consejero de Economía y Hacienda, Javier González Ortiz, expuso ante el Pleno las previsiones de crecimiento de la economía canaria para lo que resta de año.
Las expectativas de crecimiento en este periodo de crisis constituyen la incógnita a responder. Es la pregunta que se plantea en el Pleno del Parlamento desde el comienzo de la legislatura. Socialistas y nacionalistas consideran que es el principio político de austeridad que impone la Unión Europea el que condiciona la evolución y el contexto económico en Canarias y no a la inversa. No habrá cambio del ciclo económico sin recursos, y eso significa cambiar las políticas de austeridad, las políticas de recorte que nos están llevando al desastre y a la cronificación de una crisis terrible. Hasta ahora, pues Canarias ha hecho sus deberes a costa de que esas políticas de intentar disminuir los déficits pues provoquen a su vez otros efectos en la economía. Hay una serie de decisiones de política global que pase lo que pase, quiera o no quiera el Gobierno de Canarias, no podrá actuar si efectivamente no hay modificaciones en la Unión Europea y no hay también modificaciones en el contexto de España. El Grupo Popular destacó varios aspectos positivos dentro del ámbito económico del Estado. No comparto pesimismo. Hay dos datos importantísimos como catapulta para el 2014. Uno de ellos, el descenso de la prima de riesgo. Otro, el superávit mantenido en la balanza de pagos de España. Las previsiones del Gobierno apuntan a que Canarias cerrará este año con una caída del 0,7% sobre su Producto Interior Bruto. De cara al próximo año se esperan los primeros signos de recuperación. Para el 2014 las previsiones con las que estamos trabajando es de un incremento del PIB en las islas en torno al 0,8%, una estimación que más o menos coincide con un aumento del 1% que vaticina el BBVA en el reciente informe sobre la situación de Canarias que ha publicado. Afirma Ortiz que ha llegado el momento de dar prioridad al crecimiento económico como único factor capaz de generar actividad y empleo. En este sentido, el Gobierno solicita que el nuevo techo de déficit que fija Europa para España se distribuya equitativamente entre las comunidades autónomas. Bueno, pues ya han oído, serán las previsiones para 2013, también para 2014. Otro tema importante que ha sido noticia esta semana es la reforma de la Ley de Costas de 1988 que se tramita actualmente, como saben, en las Cortes Generales. Hay malestar en las islas porque la nueva normativa no contempla, a juicio del Gobierno canario, ningún apartado dedicado a nuestro litoral. El Ejecutivo considera que el proyecto de ley se aparta del principio constitucional de igualdad y que establece además condiciones arbitrarias y no justificadas. Tanto es así que el consejero de Política Territorial, Domingo Berriel, ha anunciado ya que recurrirá la ley ante el Tribunal Constitucional en cuanto sea aprobada por el Partido Popular. Señor consejero, ¿qué valoración hace el Gobierno de Canarias del rechazo en las Cortes Generales a incluir en la modificación de la Ley de Costa las especificidades de Canarias? El Gobierno de Canarias ejercerá evidentemente el recurso de inconstitucionalidad al mismo día siguiente en que sea publicado en el Boletín de la Comunidad Autónoma, porque al Gobierno de Canarias le importa este tipo de situaciones, no estas que son las que ampara la Ley de Costas nueva, estas. La que nos preocupa son estas, las de los pescadores. Y esta semana el Tribunal Superior de Justicia de Canarias daba la razón al Gobierno canario en el tema de Caja Canarias. Los antiguos rectores denunciaron la creación de una gestora y el alto tribunal dice que la gestora es legal. Su objetivo es tutelar el proceso de transformación de la obra social de Caja Canarias en una fundación. El recurso fue presentado, como decimos, por los miembros del antiguo Consejo de Administración de Caja Canarias. El auto del tribunal estima que el interés público debe primar sobre el particular de los miembros del patronato. El Ejecutivo considera que la decisión judicial aporta la tranquilidad que necesita la comisión gestora para el trabajo que tiene por delante y que culminará con la correcta inscripción de la entidad y el nombramiento del nuevo patronato. La pretensión del Gobierno, en el menor tiempo posible, terminará sus trabajos esta comisión gestora, nombrará el patronato, aprobará los estatutos y habrá plena normalidad para que se garantice, como hemos indicado reiteradamente tanto el consejero de Economía, Hacienda y Seguridad como yo mismo, la voluntad explícita del Gobierno, devolver la obra social a los ciudadanos. Y la semana parlamentaria concluyó con la Comisión de Control de esta casa, de Radio Televisión Canaria. En ella, el director general, Guillermo García, expuso los contenidos previstos para este año por el ente público.
El Partido Popular ha acusado a Guillermo García de no ser transparente en su gestión al frente del ente público. Además, ha insistido en que la audiencia no debe ser lo más importante y ha puesto en duda el cumplimiento de los principios que guían la ley audiovisual por parte de Radio Televisión Canaria. Se ha constituido una subcomisión para analizar el sector audiovisual en Canarias, por la que han pasado muchos profesionales de las islas. Si hay algo en lo que coinciden la mayoría, por no decir la práctica totalidad de ellos, es en la espalda que les ha dado la televisión canaria, y es que todo el mundo sabe que ha preferido usted trabajar con productoras afines, amigas, a pesar de contribuir con ello a cargarse un sector estratégico tan importante y que no lo está pasando nada bien. Además, el diputado popular ha acusado al director de ser opaco y poco transparente en su gestión, tal y como asegura que se destaca en el borrador de la Audiencia de Cuentas. La respuesta del director general, Guillermo García, ha sido contundente. Si el señor Víctor Moreno o el Partido Popular de Canarias tiene la más mínima sospecha sobre irregularidades en mi gestión al frente de la Radiotelevisión Canaria, le exijo que se presente inmediatamente en el juzgado y ponga una denuncia. Que lo haga de manera inmediata y que sea un juez el que decida quién miente y quién dice la verdad. Espero su respuesta, señor Moreno. El director general ha recordado que Radio Televisión Canaria ha sido la primera cadena pública en 2012 a pesar de disponer de un 50% menos de presupuesto, y ha recordado que es actualmente la cadena autonómica más barata de España y la televisión pública más vista en Canarias. Vamos ya con nuestra habitual sección del Rincón. Hoy nos descubre su lugar favorito del Parlamento el periodista del diario de avisos Domingo Negrín. A mí me hacía ilusión venir al Parlamento, de cubrir la información. Cuando hay pleno, lógicamente, pues es donde está la acción. El guión se redacta en otro sitio, pero la acción está aquí. Y este es el corazón del Parlamento, pero el cerebro está en otro lado, está en el despacho, o en los pasillos incluso, y el alma está en la calle. A veces hace falta un poquito más de teatro, ¿no? Porque hay sesiones que son de relleno. Los más animados suelen ser últimamente, salvo alguna ley polémica y de gran interés, ¿no? Pero las sesiones de control al gobierno, las PNL, las proposiciones no de ley, sí hay algunas que sí, que están bien para crear debate, para que se hable esto, lo otro, pero hay otras. Hombre, también sirven para dejar en evidencia al gobierno o a la oposición. La calle no conoce cómo funciona el Parlamento, qué se hace en el Parlamento, pero es que aquí también pasa al revés. Hablo en general, no aquí todo el mundo, ¿no? Pero entonces yo haría ese intercambio, aunque sea por un día, ¿no? Está bien, hay que acercar el Parlamento a la sociedad, pero también hay que acercar la sociedad al Parlamento. Parece de perogrullo, pero el Parlamento emana de la sociedad, o debería, ¿no? Pues tampoco hay que inventar nada. O sea, la política te la encuentras desde que te levantas hasta que te acuestes. La política no es el Parlamento, no es el gobierno, es mucho más que eso. O sea, es también, ¿no? Pero política es la vida que te encuentras cada día. Repasamos ahora de manera más breve otras noticias de la actualidad parlamentaria de esta semana. El Pleno del Parlamento ha aprobado por unanimidad la proposición no de ley de los grupos socialista y nacionalista canario que insta al Ministerio de Fomento a ampliar el horario del aeropuerto Tenerife Norte. La iniciativa plantea que se adelante 1 hora la apertura y se retrase 2 horas el cierre del aeropuerto. El magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Eduardo Ramos, ha pronunciado una conferencia sobre la administración de justicia durante la Guerra Civil. Ha tenido lugar en las instalaciones del Parlamento de Canarias dentro del ciclo Derechos para el siglo XXI, una serie de encuentros que organizan la Fundación Derechos, Sociedad y Cultura en colaboración con la Cámara Legislativa. Una estructura jerarquizada y solo se conoce por vía de recursos, no por vía de atracción de los asuntos que lleva un órgano con respecto de otro. Los representantes de la Organización Nacional de Ciegos en Canarias visitaron esta semana la Cámara Regional. José Antonio López Mármol, delegado territorial de la ONCE en las islas, entregó al presidente del Parlamento un ejemplar de la obra Aniversarios de Ilusión. El libro recoge la labor realizada por esta organización desde que fue creada hace 75 años.
Tiempo para la entrevista. Conocemos ahora a nuestro invitado de este domingo. Nuestro invitado es Felipe Afonso El Haber, diputado del Grupo Parlamentario Popular. Es licenciado en Derecho y su isla de procedencia es Gran Canaria. Bueno, pues ya lo saben, nuestro invitado hoy es Felipe Afonso El Haber, diputado del Partido Popular por la isla de Gran Canaria. Señor Haber, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes, buenos días. Hay muchos asuntos que han sido noticias esta semana, vamos a tratar de hacer un repaso por cada uno de ellos. Uno de los más llamativos, de los que hemos comentado en el programa, ha sido de esa reforma de la ley de vivienda que ha propuesto el presidente del Gobierno de Canarias para tratar de frenar el drama de los desahucios. Todo el mundo la ha recibido bien, menos los diputados del Grupo Popular. ¿Por qué no les gusta ese paquete de medidas anunciado? La realidad es que después de muchos años, por desgracia, 5 o 6 años de muchos desahucios en este país, de mucha gente que ha sido lanzada de su casa, está a punto de aprobarse en el Senado y ya se aprobó en el Congreso, está a punto de aprobarse en el Senado una reforma que por primera vez en este país va a garantizar que aquellas personas que están en situación de debilidad, desempleados, familias numerosas, etcétera, va a tener durante 2 años su vivienda. Va a ser imposible lanzarla durante 2 años y en el caso que sea, siempre con una vivienda alternativa. Cuando eso se apruebe después de tanto tiempo, pues llama la atención que el Partido Socialista e Izquierda Unida en Andalucía y en Canarias, PSOE con Coalición Canaria, pues parece que de repente tenemos iniciativa y la iniciativa es expropiar. Expropiar sin preguntar, sin responder dónde va a sacar el dinero. Expropiaciones temporales, ha hablado el gobierno. Sí, hay que pagarlas. Hay que pagar. Entonces, frente a esa posibilidad de pagar el lanzamiento durante 2 años, ¿por qué gratis? Pagando un alquiler social, ¿por qué vamos a meter una expropiación que no se explica dónde va a sacar el dinero, ni cómo va a ser, ni cuáles van a ser los trámites? Porque hay mucha gente, por ejemplo, las corporaciones de Gran Canaria, que aún no ha cobrado la expropiación y las obras están terminando. Y como eso, muchos ejemplos, no ha explicado cómo lo va a hacer, con cuánto dinero y quién lo va a pagar. Y por qué eso es mejor que parar durante 2 años los lanzamientos. Y obviamente, como no se explica eso... ¿Es una competición casi entre administraciones para llevarse el favor popular? No, yo creo que frente a las medidas que está tomando un gobierno, que está tomando muchas medidas y muchas reformas, que es el Gobierno de la Nación, aquí estamos en el titular. En el titular permanente, porque el señor Paulino Rivero es el presidente del año 2007 y de entonces a ahora se ha desahuciado viviendas públicas más de 200 personas. Por ejemplo, es el presidente del Gobierno de Canarias y, por ejemplo, Visocam tiene más de 800 viviendas vacías, algunas desde el año 2006. ¿Por qué no ponemos todo eso sobre la mesa y empezamos por allí? Y en cambio, como salió una idea buena, una ocurrencia, ahora viene el debate de Estado de la Nacionalidad, pues tengo que decir ocurrencia y tengo que decir idea nueva para parecer que mi gobierno tiene un proyecto. Y la verdad es que el Gobierno de Canarias, yo creo que en este momento no tiene un proyecto. Pero aunque lo hayan copiado de Andalucía, si la medida es buena, copiar lo bueno no es malo. No, lo bueno no, copiar lo malo sí es malo. Lo bueno es lo que yo entiendo, de mi punto de vista, que va a hacer el Gobierno de la Nación, que es frenar los lanzamientos durante 2 años. Frente a eso viene Andalucía y ahora Paulino Rivero dice, no, yo lo que voy a hacer es expropiar durante 3 años. Y digo, mira, ¿y eso qué aporta al ciudadano de a pie, al ciudadano que tiene ese problema? ¿Eso qué está aportando de más para la solución frente a la ley estatal que ya lo va a hacer sin necesidad de expropiar? Pues no lo explica. ¿Y quién lo va a pagar? No lo explica. ¿Y dónde va a salir el dinero? No lo explica. Y mire usted, ¿y cuánto tiempo va a tardar usted en hacer esa ley? Porque la ley del turismo lleva 1 año y medio en el Parlamento. ¿Y cuál va a ser el procedimiento de esa expropiación para que sea un procedimiento que garantice los intereses de las partes? ¿O es algún decreto hoy y expropio esta casa y punto, sin ningún procedimiento? Todo eso es lo que no ha explicado. Y si la ley que tramita el Partido Popular en las Cortes es tan buena, ¿por qué se han quedado solos los diputados del Partido Popular? Porque no tienen el apoyo de ningún otro grupo de la Cámara. Bueno, es que el resto son la oposición y en esto prefieren hacer la oposición que colaborar. El Partido Socialista durante 10 veces, del año 2008 al 2011, durante 10 veces se negó en el Parlamento, 4 de ellas a solicitud del Partido Popular, a hacer una reforma de la ley hipotecaria para evitar situaciones sangrantes. Durante 10 veces se negó.
Ahora está en la oposición y todo le parece poco. Está en la estrategia de oposición, que yo respeto, que me parece... Pero no solo el PSOE, se lo digo el resto de integrantes del grupo. Y ahí la unida y eso, pues si el PSOE está en ella, pues el resto como entenderá mucho más. Que yo la respeto desde el punto de vista de la legitimidad democrática, siempre tiene que haber gobierno y oposición, pero entiendo que en este momento deberían, sobre todo el Partido Socialista, que tiene mucha responsabilidad en lo que está pasando, tendría que echar un poquito más mano al interés general, porque fue el Partido Socialista quien reformó la ley para conseguir el desahucio exprés. Fue el Partido Socialista quien creó juzgados nuevos a través de Carmen Chacón cuando fue ministra de Vivienda para que los desahucios fueran más rápidos. Fue el Partido Socialista y ahora es el partido que le parece todo poco. Pues yo no lo quería llevar tanto a un debate partidista como a buscar soluciones. Pero me pregunta por qué el Partido Socialista no ha apoyado esto en el Congreso de Diputados y yo no tengo respuesta teniendo en cuenta los antecedentes. Usted es abogado de profesión. ¿Qué valoración hace de las sentencias que ha dictado en Lanzarote el juez Juan José Coboplana, anulando los créditos hipotecarios con intereses de demora superiores al 16%, que eso va a anular un montón de créditos hipotecarios? Los anula porque dice que son abusivos para el ciudadano. Yo supongo que los jueces aplican la ley y nunca opino sobre lo que hace ningún juez. De las partes que no estén de acuerdo, pues que presente los recursos correspondientes. No soy parte y cuando he sido parte en algún proceso nunca he hecho declaraciones, sino he respetado las decisiones judiciales y cuando uno no está de acuerdo, pues presenta recursos. ¿Usted qué piensa cuando oye que el Partido Popular está al lado de los bancos y no de los ciudadanos, en este caso, en este tema? Pues miren, no fue el Partido Popular quien hizo reformas legales para que los banqueros pagaran menos impuestos. Eso se hizo en el mandato pasado. Por lo tanto, esos serán los que están más cerca de los banqueros. Le pregunto por otro tema que ha sido, señor El Haber, actualidad esta semana. Hablo de la nueva ley de costas. También está originando cierto malestar en las islas. Hay 72 núcleos poblacionales costeros en Canarias con 1.800 viviendas aproximadamente que van a ser derribados. Había que haber tenido en cuenta las especificidades canarias en esa ley, en esa nueva ley. Se tiene en cuenta. En primer lugar, cuando se habla de la ley de costa, da la impresión de que es la primera ley de costa que existe en España. Hablando de la ley de costa, parece que está creando una ley de costa nueva que vulnera el derecho de gente, una ley de costa nueva que impiden cosas que antes no se impedía porque no existía ley. No es verdad. Existe una ley de costa nueva que va a sustituir a otra de 1988 y que va a dar soluciones a muchos de los problemas que la anterior ley ocasionó a mucha gente. Eso es lo que se está haciendo. Hay ahora muchos núcleos que con la actual legislación, la que está en vigor, son ilegales, muchísimos, en este momento son ilegales, y la nueva ley lo que hace es dar salida a muchos de esos núcleos. Unos dicen, los ecologistas sobre todo, que es una barbaridad, que se está destrozando el litoral porque se está permitiendo muchas cosas, muchas construcciones. Otros dicen lo contrario. Bueno, pues yo creo que está en el término medio, que es garantizar que todos aquellos núcleos que existen y que están consolidados, son por edificación o que ya tienen la condición de urbano, bien sea de derecho o de hecho, se puedan salvar. Y eso está hecho pensando, sobre todo, en Canarias. ¿Y qué le decimos a los que le van a tirar la casa abajo? Bueno, no, eso está por ver. Es que se da por hecho muchos titulares que se van repitiendo sin saber quién fue el primero que lo dijo y qué base tenía el primero que lo dijo. Ahora se abre un nuevo periodo en que los ayuntamientos y las comunidades autónomas tienen que informar qué núcleos tiene los servicios suficientes para estar dentro de la ley, que si sea urbano, pero tiene los servicios necesarios de una zona urbana, llámese luz o agua, o que tiene al menos un tercio de la zona consolidada por edificación. Es un trabajo que ahora tiene que hacer el ayuntamiento, que tiene que hacer las comunidades autónomas, porque no existía la diferencia entre Canarias y otras comunidades autónomas, que otras comunidades autónomas sí tenían ese estudio hecho y por lo tanto se han podido precisar un poco más. Entonces en Canarias lo que se abre ahora es una segunda etapa. La ley esta lo que hace el Parlamento es abrir la puerta a que todos estos núcleos, todos, se puedan legalizar. Ha sido aprobado en el Senado, el tema vuelve al Congreso y ¿cree usted que en ese periodo en el Congreso se podría enmendar algo y podríamos salvar algún núcleo poblacional más en Canarias? Repito, esta ley no dice este núcleo no se puede hacer. Esta ley lo que hace, lo que abre es la posibilidad a que todos los núcleos que tengan un mínimo de servicio
que tenga un mínimo de servicio o que tenga un tercio del suelo consolidado por edificación, se pueda legalizar. Eso es lo que hace esta ley. No dice este núcleo no se puede legalizar, no. Ahora los ayuntamientos y la comunidad autónoma tienen que hacer ese trabajo en los próximos meses para remitirlo al gobierno de la nación y este lo pueda tramitar. Es un trabajo intenso que hay que hacer y yo espero que la comunidad autónoma esté a la altura de las circunstancias. El Partido Popular se presentó a las elecciones con el eslogan "La prioridad, el empleo". Esta semana hemos conocido los datos del empleo en España. Las cifras según la EPA son dramáticas, más de 6 millones de parados en todo el país, 385.000 de esos parados en Canarias. ¿Cree de verdad que con las medidas que se están tomando vamos por buen camino? Porque... Sí, efectivamente. Mira, yo siempre pongo el mismo ejemplo. En el año 2004, el señor Zapatero heredó un país en bonanza, que era un tren de alta velocidad en creación de empleo, en creación de riqueza. Y tardó 3 o 4 años en romper eso. Porque la inercia económica es muy fuerte siempre. Uno no llega a un sitio, una varita mágica y cambia las cosas. La inercia de un país de creación o la inercia de un país de destrucción, pues eso no se para y no se arregla en 2 días. Zapatero tardó 3 o 4 años, ya en el 2007 pues ya empezaron a hacer síntomas negativos. Yo creo que se está trabajando, y lo creo sinceramente, y lo cree el gobierno, porque si no estaría trabajando en esa línea, ¿no? Se está haciendo lo necesario para tener una economía que sea capaz de generar empleo. Que en vez de seguir... ¿Está usted convencido que se va por el buen camino? Porque es que vemos mes a mes las cifras del desempleo y no para de subir. Sí, pero es que lleva un gobierno que lleva poco más de 1 año. Y claro, si a veces a uno arregla su agujero de su tarjeta... ¿Y cuándo podrían dar resultados esas medidas? Bueno, el gobierno espera que en el próximo año, 2014, empiece ya tímidamente, porque esto tampoco va a ser una cosa de repente, se acaba un terremoto y de repente la ciudad se reconstruye, porque esto de la economía ha sido una especie de terremoto y obviamente no se va a reconstruir en 2 días, pero sí se espera que a partir del 2014 se empiece a crear, aunque sea tímidamente, empleo en España. Hay muchas cosas que en España, pasa que unas cosas son... Esto es como una enfermedad, ¿no? Que aunque vaya mejorando, uno sigue teniendo los síntomas. Entonces la economía... La gran economía, la macroeconomía, que no se nota de entrada, pero es que al final del camino, la que cura la microeconomía, está cambiando ostensiblemente. Ya no solamente hablo de la famosa prima, ¿no? que está bajando, y eso significa ahorrarse mucho dinero el próximo año. Si sigue bajando, el próximo año necesitaremos menos dinero para pagar intereses, con lo cual tendremos más dinero para otra cosa. Pero es que además España está cambiando el modelo económico. Hubo un modelo económico basado en la construcción y el turismo que se hundió, y hay que construir otro. Y las cifras de exportación de España del último año han sido espectaculares. El último trimestre, el crecimiento de la exportación en España, el último trimestre ha sido el mayor crecimiento de exportación de nuestra historia. Le traigo el tema a Canarias. ¿Por dónde debe ir la economía canaria en el futuro? ¿Debemos seguir dependiendo del turismo? ¿Debemos internacionalizar la economía? Esa es la pregunta más importante que se puede hacer en Canarias en este momento. Acabamos de tener un debate en el Parlamento sobre ello ayer y la verdad que ha sido penoso la poca repercusión que ha tenido, porque difícilmente se puede hablar en este momento en Canarias de una cosa más importante que de la internacionalización de su economía, porque es su modelo económico. Se ha hundido, y de qué manera, el sector de la construcción. Nuestro progreso se basó en el turismo y la construcción. El turismo, aunque ha estado en buenos años, ya no genera más empleo y tenemos 70% de jóvenes parados, prácticamente 3 de cada 4. O sea, ¿qué futuro tenemos? Pues evidentemente hay que crear un modelo económico nuevo. Canarias es la región de España con peor balanza comercial, o sea, nuestras exportaciones en relación a nuestra importación es el peor dato. ¿En qué tiene que estar basado ese modelo económico, señor El Haber? Pues tiene que estar basado, yo creo que en varias cosas. Primero, en ser capaz, con mucho trabajo en formación, etcétera, de ser una plataforma de servicios ante África, ante Europa y ante América. Eso que siempre hemos hablado en Canarias y que nunca hemos hecho, que es ser un punto de encuentro en mitad del Atlántico. En segundo lugar, tenemos que exportar servicios. Tenemos que exportar servicios y bienes, sobre todo servicios, porque bienes no tenemos industria, tenemos que crearla, pero bueno, eso lleva su tiempo, ¿no? Hay 7 comunidades autónomas, incluso Galicia, que exporta más al África subsahariana que Canarias. Eso que decimos que estamos continuamente haciendo nosotros, que África está al lado de nosotros, si quitamos lo que es vender combustible en los puertos, solo exportamos el año pasado a la África subsahariana 80 millones de euros. Hay supermercados que a lo mejor venden más en un año. Y esos son datos dramáticos. Hay 7 comunidades, incluido, repito, comunidades como Galicia o Murcia, no solamente en Madrid y Cataluña, que exportan más a esa África subsahariana que tenemos a nada, a menos de 1 hora de avión, que nosotros. Y eso es porque no lo estamos intentando. O sea, ni tenemos una estrategia como región
hacia ese camino, que debe estar toda la comunidad autónoma trabajando en ese camino, ni lo estamos intentando, ni lo estamos creyendo. Y hay que cambiar el orden de las cosas, hay que creerlo e intentarlo. Nos queda un minuto de entrevista, señor El Haber. El consejero de Economía y Hacienda decía esta semana en el Parlamento que Canarias podría salir de la recesión, más o menos en la misma fecha que apunta usted hacia el resto del país. Acabar un poquito esa recesión a finales de 2013, ver un poquito la luz al final del túnel en 2014. ¿Esas cifras cree que son reales para este archipiélago? Sí, yo creo que si no existen complicaciones, porque esto a veces es como la gripe, ¿no? Si no existen complicaciones, eso va a suceder. Porque, repito, los datos macroeconómicos que no se notan en la vida diaria, pero que al final, pasado un tiempo, termina cambiando la vida diaria, indica que se va por esa dirección la economía española. Yo lo creo, ya lo hemos hecho los españoles una vez en los años 90, yo creo que esta vez también vamos a ser capaces, porque no existe ningún motivo por el cual los españoles lo hagamos peor que el resto del mundo. Y si el resto del mundo está viviendo mejor y no tiene una cifra de paro tan dramática que tenemos en España, nosotros tenemos que ser capaces de cambiar eso. Y al que nos esté viendo en estos momentos y que diga, ¿y qué hago yo en este año? El que no tiene trabajo, lleva más de un año en paro y que dice, bueno, ya hasta que nos recuperemos en 2014, ¿qué hago? Pues habrá... ¿Qué consejo le da usted? Cada persona es una vida, ¿no? Y cada cual pues estará intentándolo. Y yo no puedo dar un consejo genérico que sirva para todo el mundo, pero yo creo que lo importante es no dejarse llevar por el cansancio, ¿no? Yo creo que la persona que se levanta un día a buscar trabajo y no lo encuentra, otro día a buscar trabajo y no lo encuentra, pues llega un momento que se cansa, como es lógico, y se desmoraliza y eso le va haciendo mella. Lo importante es mantener el ánimo, intentándolo, porque repito, vamos a salir y mientras tanto intentar prepararse lo mejor posible, porque repito, de esta vamos a salir porque no existe ninguna maldición bíblica en virtud del cual no podamos salir. Señora Haber, muchas gracias por esa respuesta, por ayudarnos a ver un poquito más esa idea de una manera más amplia. Le invito a que se quede con nosotros un instante para ver esa entrevista que hacemos todas las semanas a otro diputado del Parlamento de Canarias. Es una entrevista más personal que nos ayuda a conocer el lado humano de su señoría. Desde que nació el Parlamento de Canarias me hacía ilusión, desde mi participación en la vida pública, participar de la política en el Parlamento. Tuve esta oportunidad que me dio mi organización política y me pude presentar en estas elecciones, y después de algunos años en política he tenido esta oportunidad de estar en el Parlamento. Pasan mucho tiempo leyendo, buscando otras iniciativas legislativas en otros parlamentos y menos tiempo del contacto con la ciudadanía, pero de verdad uno tiene una plena actividad y dedico muchas horas al día a esta actividad. A mí me parece que es bueno, sobre todo, saber el deseo de cada uno, la voluntad que tiene cada uno, el deseo de entender la política como servicio. Yo creo que para eso no hay edades, fundamentalmente porque entendamos que la política es servicio, por la cercanía a la ciudadanía. No se puede entender esa política exclusivamente de 9 a 1 o de 8 a 3 de la tarde. Hay que entender la política cercana. No tendremos soluciones para todo, pero tendremos que tener la voluntad y que el ciudadano entienda que estamos en una vocación clara de servicio y sobre todo con transparencia. Bueno, yo veo todos los informativos, como es lógico, y sin duda el programa que no me suelo perder es Enclave de Ja. Me gusta la radio, procuro escuchar todos los programas informativos de la radio, también entretenimiento cuando uno va en el coche, temas de la música o cualquier actividad de entretenimiento, pero también suelo leer los periódicos y también veo la televisión, hasta Arroz Amarillo. Muchísimas, yo creo que me gusta desde toda la música, desde los boleros a cualquier tipo de música, pero probablemente si me dan a elegir una sola canción elegiría A Mi Manera o My Way. Suelo ir a misa y sobre todo en mi barrio ahora pues acompañar a mi madre, que la misa es por la mañana, me permite ir temprano y luego tener otras actividades de contacto con la gente que es más próxima y sobre todo también practicar alguna actividad de ocio que también me gusta. Esas eran las respuestas del diputado de Coalición Canaria, José Luis Pérez Telo. Yo le pregunto, señor El Haber, ¿usted se informa por televisión, por radio, por periódicos, por prensa digital, por internet? Por todo un poco, pero poco a poco o rápidamente cada vez más es internet. O sea, los políticos estamos todo el día mirando a ver lo que dicen otros y eso, y supongo que otra mucha gente por internet cada día pues va ganando más espacio. Lo que pasa es que también pienso que a veces un periódico entero o un programa entero vale más que 1000 titulares de internet sueltos, que normalmente se repiten los mismos titulares, aunque de distintos puntos de vista. Pero sí, la verdad que vivimos en este mundo de la deprisa, pues internet pues va ganando muchas batallas, ¿no?
¿Se atreve a decirme un plato de comida preferido antes de terminar? Sí, el arroz a la cubana. El arroz a la cubana. Pues con eso nos quedamos, con ese apetito. Señor Felipe Afonso del Haber, diputado del Grupo Popular por Gran Canaria, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Muchas gracias a ustedes. Que tenga usted una feliz legislatura. Nosotros también les damos las gracias a ustedes por haber estado un domingo más al otro lado de la pantalla. Recuerden que si les apetece podemos volver a encontrarnos la próxima semana a la misma hora. Tienen una dirección de correo electrónico, parlamento@tvcanaria.tv, para hacernos llegar cualquier idea, cualquier sugerencia que consideren conveniente. Gracias por su compañía. Feliz domingo.